Lección 1. Vuelos directos. He encontrado varias opciones de vuelo para ti. Necesito ahorrar el mayor tiempo posible. Algunos vuelos tienen una larga escala en Londres. Tomaré nota y daré prioridad a las opciones sin interrupciones. Me pondré en contacto con usted en breve. Un vuelo directo es más caro pero más rápido. Mi agenda no permite retrasos. Hay un vuelo a las 8 de la mañana. Es demasiado temprano para mi reunión. Buscaré un vuelo con salida por la tarde. La aerolínea ofrece internet inalámbrico. La mayoría de los vuelos internacionales ofrecen ese servicio actualmente. Debo trabajar durante el viaje. Revisaré los detalles específicos de la aeronave. Por favor, reserve también un coche en el aeropuerto. Le reservaré un sedán de alta gama. Gracias por su eficiente ayuda. Te enviaré el itinerario a tu correo electrónico. Lo revisaré antes de nuestra próxima llamada. Esperaré su aprobación final. Lección 2. Resultados legales. Este caso es muy complejo de entender. El jurado se enfrentó a una decisión muy difícil. Las pruebas no eran suficientes para una condena. Fue absuelto de los cargos penales, pero posteriormente fue declarado responsable de daños y perjuicios en una demanda civil. Esa es una distinción legal muy interesante. Muestra cómo funcionan los diferentes tribunales. La carga de la prueba es mucho menor en los casos civiles. A muchas personas les resultó muy confuso el resultado. La opinión pública estaba dividida en todo el país. La cobertura mediática también fue muy intensa. Los abogados siguen estudiando este caso hoy en día. Cambió nuestra forma de ver los juicios televisados. La justicia puede ser un proceso muy largo. Finalmente, las víctimas recibieron algún tipo de ayuda económica. Sin embargo, el dinero no puede reemplazar una vida humana. Esa es una verdad muy triste. Debemos aprender de estas lecciones de historia jurídica. Escribiré mi ensayo sobre este tema. Te ayudaré a encontrar más fuentes. Lección 3. Transiciones famosas. Muchos atletas se hacen famosos después de retirarse. Este hombre tuvo una carrera muy larga. Simpson, un exjugador de fútbol americano profesional muy rico y con una trayectoria brillante, hizo la transición al mundo del espectáculo. Apareció en muchas películas populares. También fue un actor de gran éxito en anuncios publicitarios. La mayoría de la gente lo recuerda por sus récords deportivos. Era un corredor muy rápido en el campo. Su fama creció aún más durante el juicio. Es un legado muy complicado de abordar. Algunas personas aún admiran su destreza atlética. Otros se centran únicamente en sus problemas legales. Es difícil separar ambos. La historia suele registrar tanto lo bueno como lo malo. En su día fue un héroe para muchos niños. Así es como los medios de comunicación crean iconos.
Entonces, la imagen cambió muy rápidamente. Es una lección sobre la fama y la fortuna. Su historia de vida me parece muy trágica. Sigue siendo un tema de gran debate. Lección 4. Comidas suaves. Puedo tomar nota de su pedido de cena ahora. Me gustaría el pollo al curry picante. ¿Qué nivel de picante prefieres en tu salsa? Prefiero algo suave. Alguna bebida para acompañar su comida. Tenemos limonada fresca o té helado. Tomaré un vaso de té helado. ¿Desea azúcar con su bebida? Lo prefiero sin ningún edulcorante. Te traeré la bebida inmediatamente. El curry viene con arroz blanco. Se sirve con arroz basmati al vapor. Eso suena como una opción muy saludable. Le gustaría un aperitivo primero. No tengo mucha hambre para un entrante. Haré el pedido en la cocina. ¿Cuánto tiempo durará la preparación? Estará listo en 15 minutos. Esperaré aquí, en la mesa. Aquí tienes tu té helado. Lección 5. Granito sólido. Construir un túnel es un trabajo peligroso. Los trabajadores se enfrentaron a numerosos desastres naturales. En otros lugares se produjeron deslizamientos de tierra y los hombres tuvieron que excavar a través de roca de granito macizo. El granito es una de las piedras más duras. Utilizaron maquinaria pesada y explosivos. Muchos hombres resultaron heridos durante los trabajos. El proyecto tardó 10 años en completarse. El túnel sigue en uso hoy en día. Es una ruta principal para los trenes. Debe estar muy oscuro dentro. Las luces modernas ahora lo hacen muy seguro. Admiro la valentía de los trabajadores. Cambiaron la geografía del terreno. La ingeniería puede resolver problemas muy grandes. Requiere mucha planificación cuidadosa. La naturaleza a menudo se rebela contra nosotros. Debemos respetar el poder de la tierra. Nunca más me quejaré del tráfico. Debemos valorar el arduo trabajo de los demás. Lección 6. Los primeros pobladores. Australia tiene una historia humana muy larga. ¿Quiénes fueron los habitantes originales de esta tierra? Los primeros habitantes de Australia fueron conocidos como aborígenes. Los aborígenes llegaron a Australia en barco. Eso fue, hace muchísimo tiempo. Ocurrió hace más de 50.000 años. Tienen una conexión muy profunda con la naturaleza. Su arte y sus historias son muy bellas. Siguen viviendo en el desierto. Muchos viven ahora en ciudades y pueblos rurales. Quiero visitar una galería de arte indígena. Hay uno muy famoso cerca. ¿Qué representan las pinturas tradicionales? Suelen mostrar mapas del terreno. Los colores son muy terrosos y cálidos.
Utilizan pimientos naturales extraídos de la tierra. Es importante preservar su cultura. El gobierno está trabajando en ello ahora mismo. Respeto enormemente sus antiguas tradiciones. Podemos aprender mucho de su sabiduría. Lección 7. Ruta africana. David Livingstone fue un hombre muy valiente. ¿Por qué viajó a esos lugares? Livingstone quería encontrar una ruta fácil hacia el centro de África y siguió adelante. En la selva, sufrió numerosas enfermedades. Nunca abandonó su misión. Encontró el nacimiento del río. Descubrió las magníficas cataratas Victoria. La gente del lugar le ayudó a sobrevivir. Los trató con mucho respeto. Mucha gente pensaba que estaba perdido. Un periodista lo encontró después de muchos meses. El doctor Livingstone, supongo, es una cita famosa. Eso es exactamente lo que dijo el hombre. Quería acabar con la trata de esclavos. Era médico y también misionero. Su vida estuvo llena de grandes aventuras. Ahora está enterrado en la abadía de Westminster. Dejó una huella muy importante en la historia. Algún día quiero ser explorador. Lección 8. El lenguaje de Shakespeare. William Shakespeare es un maestro del drama. ¿Por qué sus obras siguen siendo tan populares? Estas obras demuestran el uso que Shakespeare hacía del idioma inglés. Su vocabulario era muy amplio. Algunas de las palabras son muy difíciles. Él inventó muchas frases que usamos hoy en día. Ser o no ser es una frase famosa. Escribió sobre el amor y el poder humano. Escribió él mismo todas las obras. La mayoría de los historiadores creen que sí. El teatro era muy diferente en su época. Solo los hombres podían ser actores. Eso me suena muy extraño ahora. Era una norma social muy estricta. Prefiero las versiones cinematográficas modernas. El texto original tiene mayor profundidad emocional. Intentaré leer Romeo y Julieta. Te ayudaré con las palabras antiguas. Eres un muy buen compañero de estudio. Aprobaremos el examen sin problemas. Lección 9. Fotografía de la puesta de sol. El cielo se está tornando de un naranja intenso. Este es el momento perfecto para una foto. La puesta de sol más impresionante que jamás hayas fotografiado fue en Hawái. Ahora recuerdo ese día con mucha claridad. Hoy los colores eran morado y dorado. Las nubes reflejan la luz de maravilla. Utilizaré una velocidad de obturación muy lenta. No olvides usar el trípode. El agua parece un espejo en calma. Esta será una foto que ganará muchos premios. La naturaleza es la mejor artista del mundo. Tenemos mucha suerte de estar aquí. Ahora tomaré 3 fotos diferentes.
Espera a que el sol toque el mar. Es el momento perfecto para nosotros. Ahora puedo ver el destello verde. Solo dura 1 o 2 segundos. Capturas de la luz a tiempo. Creo que tengo la imagen perfecta. Lección 10. Aficiones compartidas. Nuestros hijos pasan mucho tiempo juntos. Últimamente se han hecho muy buenos amigos. Escuchan la misma música o incluso pueden hablar de problemas o de los deberes escolares. Es bueno que compartan sus sentimientos. La juventud puede ser una etapa muy estresante. Tener un amigo lo hace mucho más fácil. También juegan a videojuegos los fines de semana. Espero que terminen primero sus deberes. Se ayudan mutuamente con las dificultades matemáticas. Esa es una influencia social muy positiva. Deberíamos invitarlos a cenar. Esta noche prepararé pasta saludable. Disfrutarán mucho de la comida. La amistad es un regalo muy valioso en la vida. Debemos animarlos a que sigan siendo amables. Estoy completamente de acuerdo con tu opinión, John. Vamos a llamarlos ahora. Están jugando cerca del árbol grande. Los veo corriendo sobre el césped. Lección 11. Personal amable. Espero que haya disfrutado de su estancia aquí. Hoy todo estuvo muy cómodo y limpio. Nos esforzamos por brindar el mejor servicio. Estimados huéspedes, les agradezco mucho la amabilidad y la disposición de su personal. Compartiré tus elogios con el equipo. El desayuno también estaba delicioso y muy fresco. Nuestro chef utiliza únicamente ingredientes orgánicos de la zona. Sin duda recomendaré este hotel a otros. Nos encantaría volver a verte. Disponen de un programa de fidelización para clientes. Sí, puedes registrarte gratis ahora. Voy a rellenar el formulario de inmediato. Ofrece descuentos para sus futuras visitas. Esa es una idea de negocio excelente. Valoramos enormemente a nuestros clientes habituales. Aquí está la llave de mi habitación. Gracias y que tenga un buen viaje. Tomaré el autobús lanzadera al aeropuerto. Llegará en 5 minutos exactos. Lección 12. Luz roja. Por favor, orille su coche. Disculpe, señor, ¿no vio la luz roja? Oh, pensé que podía girar a la derecha. Debes detenerte por completo antes de girar. Hoy tenía muchísima prisa. La seguridad es más importante que la velocidad. Lamento mucho el error. ¿Puedo ver su licencia de conducir, por favor? Está en mi bolso, en la parte de atrás. Por favor, tenga más cuidado en el futuro. Prestaré más atención a las señales. La multa por esto es de $50. Puedo pagar la multa en línea ahora.
Sí, las instrucciones están en el billete. No permitiré que esto vuelva a suceder. Las leyes de tránsito protegen a todas las personas que se encuentran en la vía pública. Comprendo mi responsabilidad como conductor. Te dejaré ir con una advertencia. Muchas gracias por su extrema amabilidad, señor. Por favor, conduzca despacio y con mucha precaución. Lección 13. Pequeños hábitos. Tu inglés está mejorando muy rápidamente ahora. ¿Qué pequeño hábito utilizas para seguir aprendiendo palabras o datos nuevos? Leo un artículo de noticias cada mañana. Me gusta ver películas con subtítulos. Esa es una forma muy eficaz de aprender. También utilizo una aplicación móvil para practicar. Escribo 5 palabras nuevas en mi diario. ¿Utilizas esas palabras en una oración? Sí, intento decirlas en voz alta. Es difícil recordarlos todos. La repetición es el secreto para una buena memoria. Yo también empezaré a escribir en un diario. Podemos practicar hablando juntos todos los días. Eso me sería de gran ayuda. Aprender debería ser un proceso muy divertido. Me interesa la ciencia y la historia. Mañana podremos leer sobre los planetas. Llevaré un libro sobre el espacio. El esfuerzo constante conduce a un gran éxito. Lección 14. El poderoso cazador. El cielo nocturno guarda muchas historias ancestrales. Explicaba cómo las personas o los animales se convertían en estrellas, por ejemplo, por qué Orión, el poderoso cazador, persigue a Tauro, el toro. Es un cuento de la mitología griega. Las estrellas parecen un verdadero cazador. La gente utilizaba las estrellas para navegar por el mar. Cada constelación tiene un nombre muy singular. ¿Ves las 3 estrellas seguidas? Ese es el cinturón del gran Orión. Es muy fácil de encontrar en invierno. ¿Por qué persigue al toro esta noche? El toro está protegiendo a las 7 hermanas. Estas historias hacen que la ciencia sea muy interesante. Los antiguos tenían una gran capacidad de observación. Utilizamos herramientas modernas para ver más allá. Pero para nosotros las estrellas siguen siendo las mismas. Es un universo muy bello y vasto. Somos una parte muy pequeña de ello. A continuación, quiero aprender sobre la luna. Estará lleno el viernes por la noche. Lección 15. Experiencia local. Deberíamos reservar una habitación en este hotel. Tiene un aspecto muy caro y muy moderno. Prefiero la comodidad y la seguridad que ofrece este lugar. Supongo que la experiencia local depende de lo que prioricemos. Quiero una habitación con ducha de agua caliente. Quiero alojarme en una pequeña casa de huéspedes. Puede que no hablemos bien el idioma local. Los dueños suelen ser personas muy amables. ¿Y qué tal la calidad de la comida? Podemos comer en el mercado callejero local. Me preocupa la higiene del lugar.
La comida es muy fresca y muy barata. Aceptaré alojarme en una pequeña casa de huéspedes. Además, ahorraremos mucho dinero. Podemos gastar el dinero en una excursión. Ese es un plan muy sabio y lógico. Voy a buscar una habitación por internet ahora. Asegúrate de que tenga una buena calificación. Encontré un lugar de 5 estrellas. Lección 16. Discurso histórico. Fue un día muy oscuro en la historia. Discurso de Robert F. Kennedy tras el asesinato de Martin Luther King Jr. Habló sobre la paz y la justicia social. Quería poner fin a los disturbios violentos. Sus palabras fueron muy tranquilas y contundentes. La gente le escuchaba porque confiaba en él. Es uno de los mejores discursos de la historia. Allí citó a un antiguo poeta griego. Pidió amor en lugar de odio. Es triste que muriera poco después. Ambos hombres deseaban un mundo mejor para todos. Deberíamos enseñar esto a nuestros alumnos hoy en día. Se necesita valentía para un cambio real. Es una lección sobre la compasión humana. Las palabras pueden sanar a una nación muy herida. Reproduciré el audio en mi clase. A los estudiantes les resultará muy conmovedor. La historia se construye con estos momentos de valentía. Nunca debemos olvidar su gran sacrificio. Lección 17. Pequeños avances. Esta guerra duró 4 largos años. En la mayoría de los casos, estas batallas, que duraban solo unos días, no resultaron en grandes ganancias ni pérdidas de territorio. Fue una guerra muy lenta y difícil. Muchos soldados sufrieron en las frías trincheras. Las filas no se movieron durante muchos meses. Ambas partes estaban muy cansadas de luchar. Esto demuestra la identidad del conflicto violento. Las pequeñas victorias se consiguieron a un precio muy alto. La tecnología cambió la forma en que se libraba la guerra. Utilizaron tanques y aviones por primera vez. Pero la estrategia seguía siendo muy antigua. ¿Por qué no pusieron fin a la guerra antes? La política y el orgullo mantuvieron viva la batalla. Es un capítulo muy trágico para la humanidad. Debemos estudiar esto para evitar futuras guerras. La paz es mucho más difícil de construir que la guerra. Requiere mucha cooperación internacional. Terminaré de leer este informe hoy. A continuación, deberíamos analizar el Tratado de Paz. Lección 18. La atracción de los artistas. Este pueblo es muy tranquilo y silencioso. Por este motivo, Niagara-on-Tela que atrae a muchos pintores y fotógrafos. La luz sobre el agua es muy suave. Los edificios antiguos también son muy coloridos. Quiero tomarle una foto al reloj. Muchos artistas se sientan aquí durante muchas horas. Capturan la belleza de los jardines. Vi a una mujer pintando el lago. Las flores florecen con mucho brillo en primavera.
Es como una escena de una película. El turismo ayuda enormemente a la economía local. Deberíamos comprar un cuadro como recuerdo. Prefiero un dibujo pequeño y sencillo. Visitemos la galería del arte local. Allí podemos ver trabajos más profesionales. Este pueblo tiene un encanto muy singular. Es un lugar perfecto para unas vacaciones. Me siento muy relajado y feliz aquí. Deberíamos quedarnos 2 días más. Lección 19. Planificación de viajes. El verano llegará muy pronto, querida. Hola, ¿ya empezaste a planificar nuestro próximo viaje? Sí, he estado mirando opciones para reservar. Me gustaría visitar las montañas. Prefiero quedarme cerca del mar azul. Podemos encontrar un lugar que tenga ambas cosas. Italia tiene algunas colinas costeras muy hermosas. Eso suena a una idea muy romántica. Deberíamos reservar los vuelos esta semana. Buscaré una buena oferta de viaje. Necesitamos un hotel con buenas vistas. Voy a consultar las reseñas en Internet. Deberíamos alquilar un coche o viajar en tren. Los trenes son muy rápidos y muy cómodos. También quiero visitar los museos antiguos. Vamos a comer mucha pasta deliciosa. Tengo que comprarme un traje de baño nuevo hoy. Empacaré mi cámara y mis lentes. Nos haremos muchas fotos preciosas juntos. Estas serán nuestras mejores vacaciones de la historia. Lección 20. Notas sobre el café. Hoy en día contamos con una gran variedad de granos de café únicos. Busco un sabor suave. ¿Qué tal la mezcla etíope, conocida por sus notas afrutadas? Tiene un aroma muy fuerte. Su aroma recuerda a las bayas frescas y al jazmín. Prefiero el café que no sea demasiado amargo. Este tueste en particular es muy suave al paladar. Debo tomarlo con leche o con azúcar. Recomiendo tomarlo solo para apreciar el sabor de la fruta. Entonces seguiré su sugerencia profesional. Te prepararé una taza de té recién hecha. Gracias por su detallada explicación. Es un placer para mí compartir mis conocimientos. El color de los granos es muy claro. Eso se debe a que están ligeramente tostados. Estoy listo para probar esta mezcla especial. En breve se lo traeré a su mesa. Tengo muchas ganas de vivir esta nueva experiencia. Disfrute cada sorbo de su café. Lección 21. Errores de aprendizaje. Steve es una persona muy sociable. Steve habló con mucha gente ayer, Cometió muchos errores durante su discurso. pero la gente fue paciente con él e intentó escucharlo. Es importante apoyar a nuestros amigos. Se sentía muy nervioso en el escenario. Creo que mejorará con más práctica. Deberíamos ofrecerle una opinión sincera.
Él valora mucho nuestra opinión. Los errores son una parte natural del aprendizaje. Esa es una perspectiva muy sabia. Siempre debemos ser amables con los principiantes. Lo invitaré a estudiar con nosotros. Esa es una idea muy útil, John. Podemos practicar nuestras presentaciones juntos. El éxito requiere un gran esfuerzo colectivo. Me alegra que la gente haya tenido paciencia con él. La amabilidad marca una gran diferencia. Llamaré a Steve más tarde esta noche. Lección 22. El bolígrafo perfecto. Bienvenidos a nuestra tienda de regalos especializada. Estoy buscando un regalo para mi padre. ¿Le gusta más leer o escribir? Le encantan ambas actividades. ¿Qué te parece este libro de misterio en un estuche de bolígrafo profesional? Eso suena perfecto. ¿Puedo probar el bolígrafo? Puedes probarlo en este papel de alta calidad. La tinta fluye con mucha suavidad sobre la página. Es una pluma estilográfica de una marca famosa. La novela de misterio también tiene muy buena pinta. Es un éxito de ventas en muchos países. Le regalaré este set por su cumpleaños. Puedo ofrecerte un bonito envoltorio para regalos. Eso sería muy conveniente. Prepararé el paquete ahora mismo. Estoy segura de que le encantará este regalo. Las herramientas de calidad inspiran una mejor escritura. Estoy completamente de acuerdo con su afirmación. Aquí tienes tu elegante set de regalo, Anna. Lección 23. El lobo amigable. Esta historia es una leyenda local muy famosa. ¿Quién es el hombre del marco dorado? Ese es San Francisco del pueblo de Gubbio. Es un lobo salvaje el que está a su lado. Sí, el lobo fue en su día muy peligroso. ¿Cómo transformó el santo al animal? Le habló al lobo con gran cariño. De nuevo puso su pata en la mano de San Francisco. El lobo y la gente mantuvieron la paz. Es una hermosa historia de amistad. El lobo vivió en el pueblo durante años. Los habitantes del pueblo alimentaron al animal. Le daban de comer todos los días. Los animales suelen responder positivamente a la amabilidad humana. Debemos respetar a todos los seres vivos. Quiero leer la historia completa ahora. Te daré un libro sobre él. La historia está llena de maravillosas sorpresas. Esta leyenda nos enseña una gran lección. Lección 24. Trabajadores ferroviarios. La construcción de este ferrocarril fue una tarea colosal. ¿Por qué tardó tantos años en terminarse? Encontrar suficiente mano de obra era un problema constante. Dado que esos trabajadores solo aceptaban salarios altos, los propietarios del ferrocarril decidieron buscar ayuda. Contrataron trabajadores de muchos países diferentes. Los nuevos trabajadores se mudaron aquí de forma permanente.
Muchos de ellos se quedaron para construir una nueva vida. El trabajo era muy peligroso y duro. Tuvieron que abrirse paso a través de roca sólida. Cambió la economía del país. Los viajes se volvieron mucho más rápidos para todos. Les debemos mucho a esos valientes hombres. La historia se construye con las manos de muchos. Admiro su fuerza y su valentía. Podemos ver su legado en esta emisora. Quiero aprender sobre su vida cotidiana. Tengo algunas fotografías antiguas para mostrarte. Las fotografías hacen que el pasado se sienta muy real. Pasemos a la siguiente sala de exposiciones. Lección 25. Documentos de viaje. Deberíamos finalizar su vuelo internacional ahora. Ya tengo mi maleta lista para el viaje. Debes consultar los requisitos de entrada. Y asegúrese de que su pasaporte tenga suficiente validez. Debería tener una validez de 6 meses más. Comprobaré la fecha de caducidad esta noche. Necesita visa para su destino. Creo que puedo conseguir uno en el aeropuerto. Es mejor solicitarlo con antelación por Internet. Eso me ahorrará mucho tiempo. Puedo ayudarte con el formulario de solicitud. Eres un consultor muy útil, John. Por favor, traiga una fotografía digital. Tengo una guardada en mi teléfono móvil. También debemos considerar el seguro de viaje. Quiero una cobertura médica completa. Encontraré la mejor póliza para usted. Me siento muy segura con tu plan. La preparación es clave para un viaje feliz. Lección 26. Estilo elegante. Este evento es una velada social muy importante. No sé qué ponerme. Debemos tener en cuenta el tema de la ocasión. ¿Qué tal algo elegante y semiformal? Un vestido azul marino sería muy elegante. Prefiero un color verde oscuro. El verde también es una opción muy sofisticada. Debo usar tacones altos o zapatos planos. Los tacones altos combinarán con el estilo formal. Quiero sentirme cómoda mientras bailo. Podemos encontrar zapatos con tacón más bajo. También necesito un bolso pequeño para la noche. Este bolso de mano plateado es muy popular ahora. Combina perfectamente con mis joyas. Serás la estrella de la noche. Gracias por tus consejos de moda, John. Es importante sentirse segura con la ropa que se lleva. Estoy lista para comprar este conjunto ahora. Lo llevaré al mostrador por usted. Lección 27. Elegancia en el atuendo. Este collar de perlas es una pieza atemporal. Añade un toque de elegancia a cualquier atuendo. Es cierto, mantendré la mente abierta y te mostraré más. También me interesan las pulseras de oro. El oro es un metal muy cálido y brillante.
Es un artículo de oro macizo o chapado. Se trata de oro amarillo macizo de 18 quilates. Lo siento muy pesado en la mano. Los materiales de calidad siempre tienen cierto peso. Quiero algo que pueda usar todos los días. Esta sencilla cadena es perfecta para el uso diario. Tiene un cierre muy seguro. Cuenta con un cierre reforzado para mayor seguridad. Me gusta mucho el diseño. Las joyas son una inversión en tu estilo. Lo pensaré un momento. Tómese todo el tiempo que necesite. Creo que compraré la cadena de oro. Hoy has hecho una excelente elección. Lección 28. Rutina matutina. Me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Para mí es un comienzo muy temprano. Bebo agua y luego medito profundamente. Eso suena a una rutina matutina bien planificada. Debería intentar incorporar algo de movimiento también. Haces ejercicio antes de desayunar. Corro durante 30 minutos en el parque. Por lo general, me siento muy cansado por la mañana. El ejercicio en realidad te da más energía. Intentaré estirar mañana por la mañana. Empezar poco a poco es la mejor manera de cambiar. Quiero reducir el tiempo que paso frente a la pantalla por las mañanas. Leer un libro es mejor que consultar las noticias. Dejaré mi teléfono en otra habitación. Entonces te sentirás mucho más tranquilo. Gracias por los útiles consejos para la vida. Una buena mañana da pie a un buen día. Me entusiasma cambiar mis hábitos. Tienes el poder de superarte a ti mismo. Lección 29. Remodelación de la cocina. Esta estufa tarda demasiado en calentarse. El refrigerador también está haciendo mucho ruido. Estoy cansado de nuestros viejos electrodomésticos de cocina. Definitivamente es hora de actualizarlos. Deberíamos comprar un horno inteligente esta vez. Quiero un lavavajillas que sea muy silencioso. El acero inoxidable tiene un aspecto muy moderno y limpio. Además, es muy fácil de mantener ordenado. Deberíamos ir hoy a la tienda de electrodomésticos. Primero debemos medir el espacio. Voy a buscar la cinta métrica ahora. No olvides comprobar la calificación energética. Quiero ahorrar dinero en electricidad. Las máquinas modernas son mucho más eficientes. Podemos cocinar mejores comidas para nuestra familia. Tengo muchas ganas de tener una cocina nueva. Será una muy buena inversión. Veamos los precios en línea. Encontraré las mejores ofertas para nosotros. Lección 30. Restauración de la ciudad. Este pueblo luce exactamente igual que en el pasado. Los edificios se encuentran en muy buen estado. Actualmente, los turistas que pagan la entrada para visitar esta maravillosa ciudad histórica financian gran parte de las labores de restauración y mantenimiento. Es una muy buena manera de preservar la historia.
Cada boleto ayuda a pagar a los carpinteros. Utilizan métodos tradicionales para reparar los tejados. Queremos que el pueblo conserve su autenticidad. Los muebles del interior también son muy antiguos. La mayoría de las piezas son originales de la época. Me siento como si estuviera en otro siglo. Ese es el objetivo de nuestra fundación. Me complace apoyar este proyecto. Tu contribución marca la diferencia. Los jardines también están muy bien cuidados. Voluntarios locales ayudan con las flores. El espíritu comunitario es muy fuerte aquí. Se necesita mucha gente para salvar el pasado. Les diré a mis amigos que vengan. Agradecemos su amable recomendación.